Bueno, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches para el momento que vayan a consultar esta clase, este material. Es la clase número 13 de la unidad 3. Hoy les voy a hablar, esta clase se va a referir al hoy y el futuro del realismo en las relaciones internacionales. En principio, voy a hablarles sobre Joseph Samuel Nye, Jr. Este profesor es pionero sobre las nuevas versiones o nuevas visiones de poder en las relaciones internacionales. Es el mismo profesor que fue cofundador con Robert Johan del libro sobre la teoría del realismo en el libro Poder e Interdependencia, Power and Interdependence. Este profesor en su trabajo o en varios de sus trabajos habló sobre the future of power, soft power, success in the world politics. Son varios trabajos en la cual él evoca a Nicolás Maquiavelo, al recordarlo cuando aconsejaba a los príncipes en Italia. No sé si se acuerdan, los que pudieron tomar uno de los libros de interés o uno de los autores, El Príncipe. Al abordarlo, él se refiere a que debe ser, los príncipes en Italia, era que más importante era ser temido que ser amado. Y argumenta que el mundo de hoy es el mejor de ambos. Explica que los líderes políticos de entonces perdieron al tiempo pensando acerca de cómo la naturaleza del poder ha venido cambiando específicamente y cómo se incorpora las distintas dimensiones en las estrategias para tener poder. Joseph Nye asevera que el poder es impredecible en el tiempo y es difícil describirlo. En el futuro, dado los permanentes cambios en sus relaciones, y además el poder es imposible de medirlo, definirlo en tiempo real. Insiste que el poder es la capacidad de hacer cosas y en gran medida significa la capacidad de obtener resultados que se desea. Y a su vez es la capacidad de afectar la conducta de otros haciendo que hagan aquellas cosas que deseo que ocurran. Más específicamente, el poder es la capacidad de influir en la conducta de otros para obtener resultados que se desean, ya que se puede coaccionar con amenazas, inducir con premios o beneficios, o simplemente atraer o cooptar a ellos, a desear lo que tú deseas. Explica que el poder es más que tomar el mando o la coerción, es incluso responder a las relaciones de persuadir sin usar amenaza e inducir a algo para lograr los objetivos legítimos por quien lo ejecuta en sus motivaciones. Joseph Nye afirma que el término de poder significa posesión de capacidades o la posesión de recursos, tal como ocurre con los estados poderosos en el plano de las relaciones internacionales, entendiendo que ellos, los estados, tienen población, tienen territorio, extensos recursos naturales, fortaleza económica, fuerza militar, una estable sociedad y con una virtud de que su poder es concreto, medible y predictible. Sin embargo, aclara que el poder de los recursos, por ejemplo, el petróleo, el uranio, el coltan, etcétera, o simplemente capital, no es garantía, sino en el sentido que está en obtener los resultados que deseamos al recurrir a adecuadas estrategias y herramientas de liderazgo, teniendo como fundamento el siglo XXI, la revolución de la tecnología, de la informática, de la información, de la globalización, cuando la agenda de la política mundial actúa llegando a 3 dimensiones en el juego de ajedrez, desenvolviéndolo en los planos vertical y horizontal,
respectivamente. Y describe en el top del tablero, se ubican los asuntos militares, por ejemplo, con Estados Unidos a la cabeza, como la única superpotencia a nivel unipolar. Él refiere que la mitad del tablero está en los asuntos económicos, bajo una distribución de poder multipolar. Estados Unidos, Unión Europea, Japón, China y otros, sin explicar la existencia de los acuerdos formales que con ello amerita. Y en el plano más bajo, un tablero un poco más bajo, se ubican los asuntos transnacionales, como el terrorismo, el crimen internacional, el cambio climático, la propagación de enfermedades contagiosas, ante los cuales el poder está distribuido y organizado en forma desordenada, donde participan estados como actores no estatales. En vista de la realidad descrita, Joseph Nye presenta el poder en diferentes variantes. El poder de transición, que es el poder que migra de alrededor del globo del este a oeste, atendiendo a razones de auge en importancia en la actividad económica mundial, de un extremo del planeta y repercute en el otro extremo del globo, donde bien se revisa un ciclo histórico de las relaciones económicas internacionales. Por ejemplo, en el siglo XX, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, inició destacándose como una economía pujante, como un punto focal. Luego el interés se volcó a Corea, de allí luego a los pequeños estados asiáticos, para desplazarse poco a poco a Occidente, con Europa a la cabeza y Estados Unidos. En el siglo XXI, el interés económico ya está nuevamente con las miras en el este del globo, en China, como en la India, y luego pasa a Europa y finalmente a los Estados Unidos, y allí migrará nuevamente hacia Asia. Y así hay un poder de difusión. Él habla que dice que hay un poder de difusión que es el movimiento de poder, de propagación, de desarrollo, de crecimiento rápido, de la revolución de la informática, de la información, de la tecnología, por actores no gubernamentales o actores no estatales. Están hablando de las transnacionales, las multinacionales, por sus bajos costos, dadas las pocas o nulas barreras existentes en la política mundial, dadas sus capacidades económicas, financieras superiores, incluso superiores a la figura de los estados, que tienen una capacidad de injerencia en la comunicación simultánea. Ahí hablamos de la robótica, hablamos del ciberespacio, de las nuevas tecnologías, a todos puntos del planeta. El alcance de todos y el detrimento de la soberanía de cualquier estado. Señala con gran certeza que ese poder de difusión tiene un disfraz bajo el eventual argumento de un estado virtual, donde los servidores físicos, cables, se hallan localizados dentro de un determinado estado, nación, y es posible que se convierta con posterioridad en un tradicional hard power para sancionar a otros estados. Aclara que el Estado sigue siendo un actor importante en la política internacional, muy a pesar de la aparición de estos nuevos autores. Sostiene como realista, la conveniencia es dejarse atrapar por ese poder de difusión, mientras que el poder de transición se avanza con un argumento de ciclo histórico económico mundial, para bien o para mal en las relaciones internacionales. Ahora, yo acabo de hablar de hard power, pero ¿qué es el hard power? El hard power es el poder de un Estado basado en el uso de instrumentos de militar o económico, respectivamente, para tratar de influir en la conducta o intereses de otros estados. Esta forma de poder político es frecuentemente agresiva mediante la coerción y hace efectivo cuando se impone. Entendiendo como, vamos a evocar un poco la zanahoria como la capacidad de inducir y ofrecer una alianza o promesa y protección, y también refiere al empleo de la figura del bastón como la muestra de amenaza que implica el uso de la diplomacia coercitiva, la amenaza de la intervención militar,
o simplemente la implementación de sanciones económicas. El hard power se enmarca dentro de la escuela realista en su vinculación con la posesión de ciertos recursos tangibles, entiéndase la población, el territorio, los recursos naturales, la fortaleza económica, militar, interior, y se alinea con ese poder del Estado hegemón en su capacidad de coaccionar e inducir a otro Estado en su desempeño en el curso de acción del Estado hegemón que pretende alcanzar a través de la diplomacia y distintas formas de negociación que involucran presionar o amenazar si fuera el caso. Ejemplos de hard power. Estados Unidos atacó militarmente a Irak en el 2003, alegando que este país tenía armas de destrucción masiva. Otro ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron sanciones a las inversiones, a las transacciones bancarias, exportaciones a la República Islámica de Irán por desarrollar armas nucleares. Ahora, hay otra tendencia importante que refiere Joseph Nye, que es el soft power. Contrasta obviamente con el hard power, pero es un poder influyente, persuasivo, incluso que tiene la capacidad de movilizar a la gente por argumentos y atraer por liderazgo. En las relaciones internacionales, el soft power conlleva el arte de parte de los gobiernos emprender acciones a través de sus políticas de diplomacia política e incluso afectar negativa y positivamente a los actores no estatales, tanto dentro como fuera del Estado, creando la estabilidad o no para la aplicación de las políticas gubernamentales al obligar a buscar resultados adecuados y obtener resultados o metas particulares. El soft power responde a esas interacciones de las sociedades civiles y no estatales que ayudan a obtener metas y objetivos como la democracia, la libertad, el desarrollo, por cuanto es la concepción de la posesión por parte del Estado lo importante. El éxito del soft power va a depender de la reputación del autor o del actor en la comunidad internacional, así como el flujo de información entre los actores. El soft power está asociado con el auge de la globalización y de la teoría neoliberal de las relaciones internacionales. Toda vez que, por ejemplo, la cultura popular, los medios de comunicación se convierten en esa fuente de propagación del lenguaje nacional, internacional o particular para influir en la estructura del sistema internacional. De este modo, las noticias internacionales, las que terminan siendo cruciales de imagen, de reputación externa de los países. Ejemplos notables de soft power. Hay muchos. El mostrar la preeminencia de Estados Unidos dando cobertura a las noticias negativas y positivas. La cultura tradicional de China, que es fuente de atracción por cuanto ha construido ciertos institutos de Confucio alrededor del mundo para enseñar su lenguaje, la cultura mandarín. Francia resalta mucho con el soft power de manera exacerbada, evocando como punto focal el iluminismo y agrega ideas propuestas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la exaltación del francés como idioma oficial, en fin, pues, como una lengua oficial de la diplomacia y bueno, en inglés también en el caso de los Estados Unidos, a la par del idioma del inglés. El smart power, señores y damas, hay otro tipo de poder también, mucha tendencia que se está dando a nivel internacional, que no es nuevo, que es el llamado smart power, que es la combinación de estas dos estrategias, hard power y soft power, entendiendo como una aproximación en la necesidad de la naturaleza militar, de la fortaleza militar, pero que debe invertir alianzas seguras en la sociedad y que debe poseer instituciones de todos los niveles para que expanda la influencia y establezca la legitimidad de acción mediante estrategias efectivas en política exterior,
al entremezclar los recursos hard power, soft power. El smart power envuelve la estrategia del uso de la diplomacia, de la persuasión, la capacidad de proponer iniciativas y proyectar el poder y la influencia en costos-beneficios. Y tener la legitimidad social, política, esencial en el compromiso del uso de la fuerza en todas sus formas de la diplomacia. El Smart Power está dirigido al multilateralismo y a realizar la política exterior. Ejemplo de ello, un estado como Estados Unidos dirigió en el 2009 esfuerzos a colaborar con la ONU en aras de revigorizar el multilateralismo dentro de la comunidad internacional en el siglo XXI para atender conflictos regionales y mundiales. Otro ejemplo de Smart Power fueron las relaciones entre Estados Unidos y China en 2011, cuando ambos países comenzaron a cooperar en la relación estratégica de esa relación Asia-Pacífico, bajo una agenda de temas de energía, de clima, de concreción, de nuevos diálogos, en fin, en los ámbitos económicos, financieros. El Smart Power ha sido duramente cuestionado por analistas estadounidenses, porque al Estado hegemón para aplicar políticas exteriores están abocados a sacrificar intereses nacionales en favor de los intereses globales. Hay otra tendencia interesante, si no lo sabían, el Sharp Power, ¿sí? Así como suena, Sharp Power, llamado Soft Power autoritario. Es un tipo de poder que tienen los estados en tratar de influenciar a través de las esferas de los medios de comunicación, la cultura, su think tank, sus pensadores, su pensamiento, su academia, a fin de tratar de adoptar o tener adeptos para tratar de desenmascarar y neutralizar las críticas de sus gobiernos que les son formuladas por la comunidad internacional por ser estados con regímenes calificados como represivos en las libertades, en el debate, en el pensamiento independiente y que promueven la autocensura. Es importante, y es importante, por ejemplo, países como que muchas veces son calificados como que manipulan el criterio de la legitimidad de los valores, ideales democráticos, regímenes políticos, en fin, que tienen o ejercen, ellos ejercen una inversión en la publicidad de sus medios, de infraestructura, creando un poco esa promoción de instituciones para liberarse un poco de esa acusaciones que se vienen dando a nivel internacional. El Sharp Power en sí mismo visualiza la reconceptualización del soft power, porque son los comunicadores sociales, los analistas políticos y las élites a nivel internacional los que reconocen los esfuerzos que ejecutan los regímenes llamados autoritarios o represivos. Y bien, igualmente el Sharp Power es concebido como un Hard Power en virtud de que el Estado utiliza la información para realizar propuestas de hostilidad para con otro Estado. Ahora bien, mis queridos amigos, hay un nuevo realismo que ha aparecido y es una tendencia ahora, que es el llamado realismo simbiótico. Ese realismo simbiótico es propuesto por Nayef al-Roudan. Es un filósofo y neurocientífico geoestratega saudita que es hoy día miembro del senior y director de la geopolítica y futuros globales del Centro de Seguridad Política Pública en Ginebra y es miembro honorario del Antony College de la Universidad de Oxford. Debe señalarse, él señala que Hans Morgenthau
dijo que las relaciones son algo que no debe darse por sentado, sino que debe entenderse como es cambiante, verse hasta más allá de los límites de la actualidad, de su estructura y organización. Él dice que la teoría realista es una variedad en la visión de las relaciones internacionales, considerando que se ha preocupado en el estudio de las interrelaciones entre los estados, pues son racionales, calculadores, egoístas y de naturaleza ego, que tiene un gran egoísmo. Y en el sistema internacional que per se no es jerárquico. Los estados disponen y establecen estrategias de supervivencia ya que se basan en tratar de acumular poder y formar alianzas contra cualquier estado que amenace alterar el equilibrio del poder existente. La política de poder, según él dice, que se sustenta en un juego de suma cero, es decir, la ganancia de un todo es la pérdida de otro. Es un ambiente que es de escasez y anarquía. Al invocar la moral y la paz, son recursos de simple excusa para lograr objetivos de interés nacional. Sumado a ello, él dice que el realismo enfatiza con algunos aspectos su naturaleza que pueden motivar el comportamiento del miedo, la reputación y el interés propio en las acciones del Estado, aunque hay otros factores motivadores como el deseo de justicia, la compasión, la responsabilidad legal. No obstante, según él dice, hay estudiosos que sostienen que los estados y sus interrelaciones con otros estados subyace en la neurobiología, que descansa en la necesidad de una identidad positiva y de un sentido de pertenencia como concepción de comprensión entendida de estudios de comprensión de comportamiento humano por parte de los estados. Esa visión estatocéntrica limita, según él, y descuida numerosos actores no estatales, dejando a otros tipos de poder y motivadores y motivaciones que constituyen identidades distintas a ese Estado soberano, que es racional, que es egoísta y que tiene entidades étnicas y de género. Para Nayef al-Rodan, este pensador saudita, a la luz de lo anteriormente expuesto, da lugar a un llamado realismo simbiótico que deja en claro que la percepción realista es competitiva solo por ganancias y no existe y no se resisten al escrutinio, sino que la percepción de la naturaleza humana da cabida a establecerse en relaciones de dependencia mutua, que permite que un Estado gane más que otros sin efectos perjudiciales, ganancias absolutas, todo es posible y hay un juego, no es suma cero. Que un Estado que acumule poder desproporcionado no debe dar razón de suponer a otro Estado formular alianzas en un intento de equilibrarse contra él. Que la hegemonía responsable ha de adaptarse a los intereses de otros estados y evitar comportamientos amenazantes. Es como explican los neorrealistas, que da lugar a un equilibrio extraterritorial. En los aspectos del poder de un estado a liderar, vendrá todo por el consentimiento en lugar de la coerción y de los esquemas cognitivos, normativos y fenómenos materiales en el sistema global. Es la globalización la clave como resultado de la tecnología, de la digitalización, la movilización poblacional o humana con entidades colectivas que tienen una identidad positiva y un sentido de pertenencia que conducen a generar esa inseguridad y la probabilidad de conflicto. De este modo, el realismo simbiótico no descansa ya en los estados, sino en relaciones entre culturas y la coexistencia pacífica entre civilizaciones. En sí mismo responde a esa sinergia transcultural dada la pluralidad de culturas y civilizaciones, lo que trae consigo desafíos por sí mismas,
a esas tendencias de naturaleza humana y a la misma anarquía global y de la globalización. Ese realismo simbiótico adopta esa concepción más amplia de la naturaleza humana, influenciada por conocimientos de la neurobiología, puesto que las personas están impulsadas por sus instintos básicos o aspiraciones superiores a establecerse, a tratar de atender las necesidades básicas por el hecho de que la humanidad es capaz de actuar con criterios de moral, la cual depende de la crianza, de la educación y de la experiencia personal. Los estados siguen siendo actores centrales de las relaciones internacionales, aunque vinculados con redes transnacionales, formando parte de una estructura de gobernanza que va más allá de sus fronteras, pero no son un estado mundial. Los estados tienen sus preferencias e intereses, sí, que se van modificando por esas interacciones, lo cual incide en la ausencia de un estado mundial soberano. Cuando habla de, él dice o él refiere a las capacidades militares por sí solas, estas no pueden ser suficientes para indicar una amenaza, sino que debe existir la percepción de la presencia por parte del Estado. El dilema de la seguridad que normalmente existe en un orden anárquico no lo es, sino que depende de las amenazas como son de las capacidades militares reales. Alan Rodan aclara esto y ha suscitado atención a los intercambios y a las instancias que se dan entre los dominios geoculturales a lo largo de la historia de la civilización humana. Por tanto, él insta a esa conciencia de la interconectividad y esa deuda mutua como medio para socavar la llamada tesis de Samuel Huntington del choque de civilizaciones. Debe haber una deconstrucción de las entidades civilizatorias excluyentes, que son prioridad considerando que el mundo es altamente interconectado y es allí que las instituciones multilaterales son actores importantes para establecer esos mecanismos y arreglos institucionales que reflejan las relaciones de poder en el llamado sistema político global como papeles mediadores para abordar una serie de problemas que no pueden ser abordados por un solo Estado o por un medio de paradigma centrado en el Estado. En consecuencia, es el multilateralismo el elemento crucial para compartir la carga entre los estados y la necesidad de encontrar soluciones cooperativas a los desafíos políticos, toda vez que esas instituciones han jugado y deben jugar un papel de difusión de las normas y principios. Anne Roland adicionalmente exhorta que las ONG también contribuyen a esa gobernanza y en función debe reflejarse un marco teórico. Ellos son los actores transnacionales, más que estados. Esto significa que no están sujetos a las mismas limitaciones que las instituciones multinacionales y de hecho puede afirmar que son capaces de representar a personas o causas que pueden ser ignoradas por la política dominante. Son las ONG, no solo las que se encargan de representar a los menos afortunados en la sociedad. En cuanto a las empresas transnacionales, también están unidas a establecer estándares comunes y cuerpos profesionales desarrollando conexiones que ya tienen su sede en un país y que operan en otros, formando cuerpos organizacionales para ayudarlos a lograr objetivos a que contribuyen a una reconstrucción de la economía de la política global, ya que la desregularización del mercado y los avances tecnológicos han creado nuevas posibilidades para que esas empresas practiquen un arbitraje regulatorio. Pero también Al Roland opina que ese realismo simbiótico involucra la participación de las mujeres como actores de interés en virtud de que tengan un mayor acceso a la atención médica y a la educación, ya que los estados por sí solos no han podido atender debidamente. El realismo simbiótico se identifica con el medio ambiente como un actor reactivo, considerando que el hombre per sí
no ha sido consciente y racional con sus actividades económicas, humanas, generándose un gran impacto. La tecnología, la tecnología de la información, las comunicaciones, él lo considera como un actor reactivo para ese realismo simbiótico, por cuanto las consecuencias en todos los ámbitos, económico, político, diplomático, da su amplia accesibilidad, la naturaleza descentralizada y su potencia de anonimato de sus usuarios. Roland, a la luz de lo expuesto, considera que el realismo simbiótico bajo la dinámica del sistema global es el resultado de 4 dinámicas entrelazadas. Una, los sustratos neurobiológicos de la naturaleza humana, la anarquía global, la interdependencia y la conectividad instantánea. Por tanto, él dice que los actores son pilares para ese estado de naturaleza. Y esto me refiero a los individuos. Los seres humanos se mueven ante todo por la satisfacción de sus necesidades, incluida la alimentación, por su seguridad física, la pertenencia, su identidad propia. Estos están motivados por su propio interés emocional y hasta que no satisfagan sus intereses es poco probable que se guíen por marcos morales. En consecuencia existe una inseguridad humana y de explotación, como bien se asomó con el caso de las mujeres que son afectadas y que son marginadas por su condición de género. Por otra parte, los estados persiguen sus intereses y tratan de asegurar su propia supervivencia en condiciones de anarquía, pero el interés nacional está definido no solo por lo externo, sino también por lo doméstico, o a la penetración de otros estados, tal como bien lo dice Stephen Wolf en la penetración de otros estados en la política interna, que solo ayuda a empeorar la política exterior de los estados. Las TIC o las tecnologías también penetran la política nacional de los estados y ayudan a dar mayor forma de posturas políticas en tratar de equilibrar el comportamiento como resultado de las percepciones de amenazas o construir parte de ese comportamiento de Estado. Los organismos internacionales, aunque la cooperación entre los estados se da dentro de las instituciones multilaterales, la misma está limitada y es probable que los estados sean rehenes de las grandes potencias, ya que están sobre representadas y disfrutan de posiciones privilegiadas en las instituciones multilaterales. La cooperación solo prevalecerá cuando sea en el interés percibido de estos poderes. Las ONG tienen una mayor capacidad para actuar a nivel de los organismos internacionales con eventual imparcialidad y a veces ayudan a llenar ese vacío por las instituciones multilaterales que también juegan un papel importante en la concientización y el establecimiento de la agenda. Las grandes entidades colectivas, la necesidad de los seres humanos en tener una identidad, una pertenencia positiva, puede, si no satisface, conducir excepciones, a la exclusión, a la alineación. Es percibir la historia del imperialismo, de la soberanía cultural, el excepcionalismo en la actualidad, que puede generar un sentimiento de injusticia y falta de reconocimiento por parte de quienes se sienten marginados en la historia global. Con el aumento de la interdependencia y la conectividad puede agregar otra dimensión. Está ejemplo la migración, la división mundial del trabajo, que puede poner a las personas entredicho como extraños en un contexto de desigualdades socioeconómicas, sin una conciencia suficiente de diferentes tradiciones y valores culturales, que puede generar per se tensiones en cuanto a que son explotados por aquellos que desean generar desconfianza y temor a los fines personales. Las transnacionales
sin reglas y regulaciones, especifican todo lo contrario, practican el arbitraje regulatorio, al reubicarse o establecer alianzas estratégicas con otras empresas para trasladarse de un país a otro donde las condiciones se consideran más favorables. Esta capacidad puede resultar una disminución en las condiciones laborales en la medida que afecta a los gobiernos. Buscan y obviamente tratan de atraer a los gobiernos para mantenerse en sus territorios. Y esto contribuye a mayor explotación y a la búsqueda de los beneficios a toda costa. El medio ambiente y los recursos naturales en un marco legal que se logre regular las actividades que afectan al medio ambiente es difícil. Negociar sobre la base multilateral. Estas actividades están integradas por las estructuras socioeconómicas y políticas de los estados para asegurar la prosperidad económica en forma que forma parte de esas consideraciones de la seguridad nacional de estado, que hace difícil para que los estados actúen sobre las bases de las consideraciones a lo largo plazo, que implica costos a corto plazo para las grandes empresas. La escasez de recursos naturales también agrava esa estrategia de gestión inadecuada por parte de los estados. La tecnología, que es difícil acceso, que es de acceso masivo pero instantáneo. El delito cibernético que ahí está implicado se ha desarrollado en la capacidad de fuerzas de orden para combatirlo. Tiene lugar un gran poder de implicaciones de seguridad, donde el ciberespacio no está lo suficientemente regulado y puede convertirse en un vínculo para ataques personales y para convertirse en un vínculo de inseguridad e intolerancia del Estado. Visto esto, Roland dice que esto es un gran desafío para los estados dentro del realismo, vista la necesidad de implantar normas a las concepciones tradicionales y estrechas de esa soberanía estatal y centradas en el individuo como sujeto de seguridad. El poder relativo sigue siendo una preocupación para los estados, pero el contexto en el que actúan los estados requiere cooperación y un alto grado considerable de distribución de cargas, y esto hace imperioso el equilibrio adecuado entre la unidad pacífica y el respeto por las diferencias culturales, y el desafío lo tienen los estados en este contexto actual. Este realismo simbiótico proporciona un marco normativo para ayudar a guiar a los responsables en la formulación de la política exterior, creadas por los sustratos de la naturaleza humana, en la anarquía formal y la interdependencia y la conectividad instantánea. De ahí que, en cuanto a los individuos, el Estado tiene que haber para los individuos la promoción y la protección de los derechos humanos debe formar parte de esa propia seguridad. Sin embargo, esto debe hacerse de una manera aplicada culturalmente, sensible y empoderadora. Una concepción de la seguridad debe estar centrada en las personas, proporcionando un marco para la promoción y protección coherente de los derechos humanos en un sentido amplio. Esa seguridad humana ha de estar definida como la ausencia de miseria y miedo, y solo fortalecer los derechos políticos, civiles, socioeconómicos y culturales. La seguridad humana también debe incluir la promoción de un sentido positivo de uno mismo. Hacer hincapié en la dignidad humana puede proporcionar un medio para promover los principios fundamentales que subyacen los derechos humanos de manera que sea compatible con todos los léxicos morales. El Estado, ante esa anarquía internacional, no tiene por qué implicar inseguridad perpetua, sino relaciones competitivas y de ganancias relativas más que absolutas. La ausencia de una estructura de autoridad general, que ha de existir mecanismos de gobernanza que regulen relaciones estatales, por ejemplo, la forma del derecho internacional y el derecho indicativo, que comprende buenas prácticas y el de establecimiento de normas. La gobernanza sin un gobierno mundial,
por lo que es imperfecto. Una mayor interdependencia entre los estados, lo que no reconoce las ganancias absolutas. El dilema de seguridad perpetua ya no tiene razón de suponer, ya que la moral no tiene lugar en la política global. Los estados han de cumplir las normas humanitarias y de interacción entre estados con una mayor confianza y mayor normas compartidas para ayudar a reducir la inseguridad en el sistema internacional que es anárquico. Las relaciones simbióticas hay en cierto grado previo a la integración política. Y eso es importante. Los estados deben estar representados en las instituciones y en los acuerdos multilaterales, la buena gobernanza, la rendición de cuentas. Las grandes entidades colectivas es necesario realizar mayores esfuerzos para construir una conciencia compartida basada en la compatibilidad de principios morales. Sugiere una sinergia con un principio rector para que los estados se enfrenten a ese desafío de gestionar con éxito sociedades culturalmente plurales. Se debe buscar esa sinergia intercivilizacional. Esa sinergia ocurre en el efecto de dos entidades, de las influencias y agentes, lo que podría hacerse haberse predicho a partir de los efectos conocidos. Esa sinergia se basa en un cierto grado de comprensión transcultural. El diálogo y el compromiso son partes esenciales de esa política exterior. Las medidas activas para promover la difusión de conocimientos emanadas de fomentar relaciones transculturales pacíficas y evitar y reducir ante todo los extremismos y la promoción de la justicia. Los organismos internacionales en ese realismo simbiótico deben ser más representativas para con todos los estados miembros se sientan que constituyen un foro efectivo en la promoción de sus intereses de manera cooperativa. Debe eliminarse los privilegios espaciales a las grandes potencias para que las instituciones multilaterales no sean percibidas como meros instrumentos poderosos. Y los miembros menos poderosos de una institución que estén incluidos en ese proceso de reforma, para alientar a que los estados opten a relaciones de cooperación, la responsabilidad de la formulación de políticas que debe apoyar para garantizar que todos los miembros en las organizaciones internacionales estén representados. El medio ambiente y los recursos naturales. En el realismo simbiótico, la protección del ambiente y la promoción del desarrollo sostenible requiere, sí, de esa cooperación y el reparto de cargas entre los estados, las instituciones multinacionales, la ONG, los movimientos sociales, la comunidad científica. Esa comunidad científica debe jugar un papel clave en la presentación de información sobre el impacto de esa degradación ambiental de manera clara y científica a los encargados de formular políticas públicas en general. Los estados deben financiar públicamente los estudios de ese medio ambiente para que esos científicos puedan tomar decisiones y estos puedan tomar medidas, decisiones informadas y responsables. Es la capacidad de los políticos para frenar esa degradación que a veces se ve limitada por el juego del dinero en los sistemas políticos y electorales. La inversión en sustitutos de recursos naturales ha de considerarse reducir los lobbies industriales para que en gran medida ayuden a que en caso de reducirse el agotamiento de los recursos naturales también requieran cambios de estilos de vida. Los TIC, el delito cibernético que proporciona un modelo para la promulgación de las leyes, tipifica un delito de propagación del odio y de la incitación a la violencia a través de Internet. Los esfuerzos regionales y estatales deben regular
a esta tecnología, tratar de coordinar esfuerzos mundiales, es necesario establecer un diálogo en base a una normativa de regulación sobre lo que constituye un equilibrio adecuado entre los esfuerzos para regular ese uso masivo del Internet y muchas veces la libertad de expresión. Es necesario desarrollar herramientas para realizar encuestas y fomentar la responsabilidad de los usuarios de Internet como lo son los bloqueos. Por ejemplo, que se podría medir y que revele su nombre real y que lo registren sin seudónimos. En fin, el realismo simbiótico busca ir más allá de ese centrismo del realismo para centrarse en las predilecciones de la naturaleza humana, la anarquía global, la interdependencia y la conectividad instantánea. Se identifica en sí en una serie de actores no estatales, con grandes entidades colectivas, organizaciones internacionales, las corporaciones internacionales, como importantes para ayudar a dar forma a ese sistema global. Es un desafío la política exterior, que incluye superar la tensión entre las concepciones estrechas de soberanía estatal y las normas internacionales que cambiarían el enfoque hacia la seguridad del individuo. Muchas gracias. Les digo que este tipo de realismo simbiótico llama la atención que lo sea propuesto por un saudita, un científico del llamado tercer mundo. Es otra visión de ver el realismo. Un realismo, un poder un poco más compartido y que no haya, no es que deja de ser conflictivo el sistema internacional, pero que sea un poco más amable, donde el interés es el ser humano, donde el Estado no deja de desaparecer, pero todo involucra a actores importantes que inciden en la política exterior, sobre todo de los estados. No es que los estados desaparecen, sino que los estados deben jugar un papel de primer orden, pero que debe haber un sistema un poco más regulado entre todos los actores. Puede sonar un poco, se puede decir un poco imaginario, un poco ilusorio, pero que creo que es posible. Y creo que esto se está dando a nivel de organismos internacionales. En la idea de atender, por ejemplo, se ve en la UNESCO, esta tendencia del multilateralismo en la idea de que los estados no son diferentes, son más cercanos a pesar de que ejercen el poder de otra manera, pero marca la pauta es la cooperación, el entendimiento y la búsqueda de las soluciones que son y de los problemas que son comunes en la búsqueda de soluciones comunes, sin haber países de primera categoría ni de quinta categoría, sino estados iguales en la medida de lo posible, pero llama la atención que se ha propuesto un tema tan interesante como es el realismo simbiótico y creo que para allá vamos. Yo creo que allá vamos. Yo creo que el realismo no es que desaparece, sino que va a medida que uno va avanzando en el análisis. El realismo no es que se va dosificando, se va, en detrimento, sino que tiene que ir un realismo más, más ideal, en una sociedad un poco más, una sociedad internacional mucho más cercana, sin esa competición y ver al otro estado como un enemigo. Claro que los estados tienen sus intereses, que tienen su poder particular, donde cada estado tiene que defender, atrincherarse en defender sus intereses, pero saber
llevarlo de una manera un poco más cooperativa, pero sin llegar al punto del conflicto o el enfrentamiento armado, haciendo un mundo un poco más, más humano, donde el interés no solamente sea el Estado, sino que el ojo clínico debe estar en lo que involucra al ser humano y todo lo que involucra alrededor del ser humano, donde el Estado debe ser guardián, salvaguarda y protector, no solamente de su existencia como Estado, sino de sus ciudadanos, donde está presente los derechos humanos. Y si a ver vamos, el ambiente, como bien lo refiere el señor realista simbiótico Roland, debe verse como una visión mucho más clara, mucho más consabida para los intereses nacionales, donde el derecho humano no solamente involucra al hombre, sino al ambiente como parte de ese derecho humano. Muchas gracias. Nos estaremos conversando. Muchas gracias.